Muy bien, ¿me escuchan todos? Sí. Sí. Okay. Sí. Vale, problemas técnicos. Bien. Ok, entonces estamos comentando que lo que tendríamos que hacer es, ok, lo del exponente, la propiedad del exponente. Ok, aquí hay que tener mucho cuidado. La propiedad del exponente se debería aplicar únicamente para analizar el exponente. Cosa que no está sucediendo aquí, o no tendría que suceder, porque si se dan cuenta, tenemos que analizar la expresión completa. Entonces se ocuparía la regla de la multiplicación y división, ¿no? Bueno, multiplicación en este caso. Correcto. Sí, lo más conveniente, ya que tenemos esa expresión, es separarla. Dejar por un lado las dimensiones solo de la cantidad f y por otro lado las dimensiones de la cantidad a. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es algo importante que... Vale. Vamos a realizar algún otro ejercicio donde tengamos que analizar estrictamente hablando solamente el exponente. Pero por ahora, así como está escrita la expresión, tenemos que analizarla completa. Y entonces lo que seguiría es utilizando la regla, okay, la regla de la multiplicación. Obtenemos. Ok, ¿qué quedaría a continuación si aplicamos esa reglita? Que las dimensiones de z Dimensiones de z, ajá. son igual a las dimensiones de f Las dimensiones de f, ajá, solo, ajá. por las dimensiones de a al cuadrado. De a cuadrada, así, ¿no? Ahí se podría poner también, profe, como dimensiones de f por dimensión de a por dimensión de a. Sí, podemos seguir aplicando la regla de la multiplicación aquí nuevamente. Es decir, Ok. podemos hacer el siguiente paso. Que de hecho, ahora que lo hagamos, ya podemos incluso, aunque es un caso muy concreto, es decir, con un cuadrado, podemos nosotros generalizarlo a cualquier exponente. ¿De acuerdo? Ok, Bueno, perfecto. entonces, lo siguiente sería, esta a cuadrada significa un doble producto, ¿no? De la a consigo mismo. Entonces, déjenme ver aquí. A por a. Y entonces aplicamos otra vez la regla de la multiplicación aquí. Y entonces nos quedaría, si seguimos la lógica que nos indica la regla de la multiplicación, llegaremos a esto último, ¿de acuerdo? Pero este último término, este que voy a indicar aquí en azul, ¿quién es? A cuadrada, longitud al cuadrado. Cuidado con cómo lo mencionamos. O sea, ¿eso quién sería? Las, De las dimensiones de A. por las a. dimensiones de a Al cuadrado. al cuadrado. Va. ¿Vale? Entonces, reconociendo esto, ¿qué podemos concluir ya finalmente? Pues podemos poner algo que acostumbran a no poner los matemáticos. Por lo tanto, ¿okay? 3 puntitos significan, por lo tanto, las dimensiones de z, vean, se pueden escribir simplemente como las dimensiones de f por el cuadrado de las dimensiones de a. Listo. ¿Vale? Entonces, moraleja aquí, algo importante. Vean que cuando tienen ustedes una expresión elevada a un cuadrado, en este caso muy concreto, eso es equivalente a que, digamos, saquen el exponente de la notación de dimensiones y lo puedan trabajar de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esta reglita, digamos, del exponente, a ustedes les voy a dejar una actividad como ejercicio número 2 para que lo trabajen. Entonces, bueno, más adelante les haré pública la instrucción en Classroom
para que ustedes la trabajen este día. Y recuerden, hasta antes de las 8 de la noche puedan subir su documento. Que es un ejercicio bastante rápido, es sencillo, es solamente un ejercicio, pero bueno, tiene que ver con justamente lo que acabamos de hacer aquí. Bueno, antes de continuar, ¿alguna pregunta, muchachos, con esto? No. Yo tengo una duda, profe. A ver, adelante. En los ejercicios, como tal, tendríamos que poner todo el procedimiento así, dimensión de z es igual a f al cuadrado, igual a f a igual a f por a, o podemos saltar directamente del primero al tercer resultado. Podrías pasar, lo primero es que tienes que, aplicas el principio de homogeneidad dimensional y llegas a esta, ¿no? Ajá. Vale. Sí. Tu siguiente línea sería, bueno, como en este caso utilizaste la regla de multiplicación, bueno, llegas a esta otra, ¿vale? A esta igualdad. Y lo siguiente, como el ejercicio que ustedes van a realizar les va a permitir, digamos, generalizar esto que acabamos de ver a cualquier exponente, entonces ya te puedes pasar directamente a esta última línea, a esta. Ok. ¿Ok? ¿Vale? Pero eso es porque ustedes van a, en el ejercicio que les comento, van a hacer una especie de, bueno, tienen que irse familiarizando con la palabra demostración. Van a hacer una especie de demostración que va a ser válida, que les va a permitir a ustedes decir, bueno, ya no importa qué exponente tú tengas en una magnitud física, la puedes sacar, digamos, sería, coloquialmente hablando podemos decirlo así. Entonces ya, pues, olvídate de todos estos pasos, estos dos, y escribir directamente eso que está aquí. ¿Vale? Muy bien. Bueno, ya nada ¿Alguien más más? para confirmar, en cualquier, cualquier dimensión que tenga un exponente, podemos, o sea, que se generaliza cualquier operación, nada más lo sacamos y ya quedó. Exactamente, cualquier exponente, incluyendo los negativos, exponentes negativos. Ok. También. Bien, ¿alguna otra pregunta, muchachos, antes de continuar? No. ¿No? Ok, vale. Siguiente, entonces, ya llegamos a esta expresión. ¿Qué podríamos decir a continuación aquí? Ya casi terminamos el ejercicio. Solamente sería cuestión de argumentar ahí correctamente. Pues ya podemos sustituir dimensiones, ¿no? Correcto. Sí, no, porque no nos está pidiendo que nos dirijamos a una dimensión en específico. Sí, o sea, nos está pidiendo las dimensiones de z y ya las tenemos despejadas. Sí, ya está, bueno, sí, ya está despejado. Ajá. Entonces aquí nada más, ¿qué nos está pidiendo? Bueno, nos está pidiendo aquí alimentar o sustituir por las dimensiones de f y las dimensiones de a que van a elevarse después al cuadrado. Entonces, siguiente línea, sustituimos o sustituyendo las dimensiones de f y a, que podemos aquí poner, ¿cuáles son las dimensiones de f? Masa por longitud por tiempo a la menos. Masa por longitud. Ajá. Por tiempo a la menos 2. Correcto. A la menos 2. Muy bien. Eso es lo que ya sabemos porque nos están dando la información de que F denota fuerza. Muy bien. ¿Y cuáles son las dimensiones de A? De A solamente. Longitud al cuadrado. Al cuadrado. No, a ver, agua. ¿Qué es? Longitud. Longitud. Bueno, A sola, longitud. Entonces, exacto. A, las dimensiones de A por sí misma es longitud. Es longitud nada más, de hecho. Sí. Sí, cierto. Sí, ven, aquí está el enunciado. A denota longitud nada más. Entonces, ya que tenemos esto, ¿vale? Entonces, ¿qué podríamos? Entonces, sustituyendo eso que está aquí escrito, ¿qué nos va a quedar? Ahora sí, dimensiones de z va a ser igual a lo que tenemos, ¿no? Aquí voy a escribirlo con un color distinto. Paréntesis para indicar multiplicación. Multiplicación algebraica, quiero decir. O sea que las reglas de los exponentes se van a poder ocupar aquí. Entonces tenemos esto. Ajá. Y por otro lado vamos a tener la L. Pero esta L aparece al cuadrado. ¿Sí se dan cuenta?
¿Y qué nos queda finalmente, muchachos? Sería ml al cubo t a la M, menos 2. correcto, ml al cubo, bases con distintos exponentes, los exponentes, y que, bueno, y esas bases se están multiplicando, los exponentes se suman. Pues aquí tenemos un 1, que queda lugar entonces con esta L cuadrada a un L al cubo, y la T, la magnitud tiempo, a la menos 2. Correcto. Y entonces ya quedó. Estas serían las dimensiones de Z. Masa, longitud al cubo y tiempo a la menos 2. Va. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, muchachos, con relación a esto entonces? Pero yo no me acordaba, la verdad no me acuerdo por qué F queda como LT menos 2. Bueno, LT menos 2. ¿Me puede explicar? MLT menos 2. Es que, a ver, bueno, eso es porque denota fuerza, ¿vale? Entonces, por ejemplo, déjenme... ok, déjenme ver si puedo ponerme... Voy para acá. Ahora les comento, a ver. Déjenme ir por la tablita que se necesita. A ver. Fácilmente. A ver, voy a cambiar de pantalla. Y déjenme poner... Aquí está. Ok. Están viendo todos la pantalla de Classroom, ¿cierto? Sí. Sí. Vale. Entonces vean, en el material que ustedes tienen, pueden acceder a esta parte y aquí está. Esta tablita. Esta tablita ustedes la pueden utilizar, no hay ningún problema. ¿Vale? Sí. Conforme vayamos avanzando, seguramente se van a ir familiarizando de manera directa con esta información, pero vean lo que está sucediendo aquí. Déjenme ponérselo. Listo. Vean, una fuerza va a tener esta expresión en dimensiones. Masa, longitud, tiempo a la menos 2. Así se relacionan las magnitudes físicas fundamentales para denotar una fuerza. Entonces, eso es lo que estamos utilizando en el problema. Esta información ya es cierta y entonces es la que utilizamos y sustituimos. ¿Ok? No sé, entonces, ¿sí queda claro la respuesta a tu pregunta? Sí, bro. ¿Sí? Entonces Ya, es... ya, ya recuerdo. Profe, Sí. Perdone que le pida algo tan absurdo, pero es que hace ratos casi no lo escuchaba bien. No sé si puedo volver a repetir rápido así la solución al problema. Sí, capté unas partes, pero aún estoy algo enredado. Ok, entonces, a ver. Bueno, nada más para terminar aquí y paso a aclarar la otra parte. Esta tabla, ustedes ya tienen acceso a ella en la información que puse en Classroom, entonces pueden utilizarla. No hay ningún problema con esto. Se pueden apoyar con esta información. Ahora, regresando al problema, déjenme aquí regresar a la pantalla. Vale, está. ¿Hasta qué parte te quedaste? ¿O será que revisamos toda la solución? No sé si se puede revisar toda la solución para Ok. no. Vale, entonces, a ver, en resumen, además es bastante corta. En este problema nos piden determinar las dimensiones de Z, ¿ok? Z mayúscula, sabiendo que la fórmula física que la define es esta, F por A cuadrada, donde F denota fuerza y A denota longitud. Entonces, ¿cómo resolver esto? Bueno, primero tenemos que traer a juego la notación de dimensión. Y para eso tenemos que aplicar el principio de homogeneidad dimensional, la cual nos dice básicamente las dimensiones de z, de la variable z, es igual a las dimensiones del producto f por a cuadrada. O sea, en esencia lo único que hicimos con esta expresión fue ponerle los corchetes. ¿De acuerdo? Pero ponerle los corchetes ya nos está indicando una cierta notación. Nos habla de las dimensiones de estos dos términos.
¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Ok, vale. Entonces, llegamos a esa expresión aplicando el principio de homogeneidad dimensional. Lo siguiente es, pues, comenzar a trabajar lo que está aquí escrito, porque al hacerlo, pues ya prácticamente tenemos el problema resuelto. Vale, entonces, aplicamos la regla de la multiplicación a la parte derecha de nuestra igualdad. Entonces, la regla de la multiplicación básicamente nos dice que tú puedes separar. Si tienes expresiones que se están multiplicando, tú las puedes ir separando en dimensiones correspondientes. Entonces, aquí separas las dimensiones de f multiplicando a las dimensiones de la a cuadrada. Aquí es simplemente un poquito de álgebra que hicimos porque desarrollamos el a cuadrada, ¿no? A por a. Y después volvimos a aplicar la regla de multiplicación aquí para poderlo separar en el producto de las dimensiones de A consigo misma, de tal forma que llegamos a esta última igualdad, esta expresión. ¿De acuerdo? Que si somos observadores, básicamente lo que nos está diciendo aquí es que tú puedes sacar o extraer el exponente en la notación de análisis dimensional, como está aquí mostrado. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario de esta parte? Profe, una No, duda. profe, profe. Sí. Sí. O sea, si ahí no aplicó la regla del exponente, ¿cómo sé cuándo aplicarla y cuándo no? Ok, déjame, vale. Bueno, este ejercicio en particular, si quieres anotarlo así como en este no se aplica la regla de exponente. Y vamos a ver uno siguiente donde sí tenemos que aplicar la regla de exponente, ¿vale? Para hacer esa distinción bien. Mejor te lo muestro con un ejemplo. Bueno, entonces ese va a ser el siguiente ejercicio. Pero ahora, hasta aquí, con esto ya no hay dudas de este procedimiento. Aquí solo se aplicó la regla de multiplicación varias veces. No, al parecer no, ya no tengo duda. Ok, entonces, la última parte. Pues lo único que hay que hacer aquí es sustituir las dimensiones de f y las dimensiones de a. Y es lo que estamos aquí indicando. Sustituimos la dimensión de f, que de acuerdo a nuestra tabla, como denota fuerza, es masa, longitud por tiempo a la menos 2. Y a, como a es longitud, pues entonces sus dimensiones son longitud, evidentemente. Sustituimos en lo que tenemos aquí arribita, lo que está en azul y lo que está en verde respectivamente, y al final pues operamos los exponentes y llegamos a este resultado. Y aquí está escrito, las dimensiones de z son iguales a la masa, longitud cúbica y tiempo a la menos 2. ¿Y a qué magnitud equivale? ¿Perdón? ¿A qué magnitud equivale? En este caso no podríamos nosotros identificar con alguna conocida. Solamente sabemos que z relaciona las magnitudes físicas de esta manera. Habrá ocasiones en las que no podamos identificarla con una presión, o con una densidad, con una velocidad, como es este caso. Entonces va a depender mucho de qué estés midiendo aquí para que en tu experimento o en lo que tú estés realizando le puedes dar una interpretación. Pero así decirte esto es una densidad o decirte esto es una presión, pues no es correcto hacerlo. Porque si vas a la tabla, seguramente no la vas a poder empatar con algunas de las que están listadas. Y no hay problema, no es necesario que le tengas que dar nombre o identificarla con alguna magnitud física. En caso de que sí pertenezca a alguna magnitud, ¿se pone ahí también? Claro, aquí podrías tú agregar una conclusión extra. Entonces puedes comentar algo como de acuerdo al resultado, podemos decir que Z, si fuese el caso, corresponde a una presión, por ejemplo, o corresponde a una aceleración. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, muchachos, para pasar a un siguiente ejemplo? No, En lo de que corresponde a cada, bueno, lo que salga como resultado, le tenemos que Sí. poner a fuerzas a lo que corresponde, que si por ejemplo esa corresponde a presión o así en cada problema o ejercicio que nos deje.
Sí, o sea, si tú vas a la tablita y la puedes identificar con algunas de las que están listadas, sí. Tu conclusión, bueno, podrías hacer esa conclusión. La identificación con alguna de las magnitudes físicas derivadas. Oh, gracias. Sí, ok. Bien, entonces, voy a pasar aquí a marcar la separación para ver el siguiente ejemplo. Déjenme buscar uno donde apliquemos la regla del exponente. Entonces, bueno, me voy para acá y voy a buscar otro ejercicio. Déjenme buscar uno donde... Ok, este es el siguiente, muchachos. Vean, ok, déjenme poner aquí. Y este es el siguiente ejercicio que vamos a resolver. ¿De acuerdo? Vean. Ah, perdón, se me olvidó la fórmula física. A ver, aquí está. Aquí está. Listo, vean, muchachos, es la que vamos a resolver. Dice, en la siguiente fórmula física, encontrar las dimensiones de x, sabiendo que t es tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, la expresión nos dice que la cantidad y es igual a la cantidad x por e, el número e, a la x por t. Y lo único que nos están dando como información es que la t minúscula denota tiempo. Y con esta información nos piden determinar x. Entonces, ¿cómo podríamos realizar esto? A ver, ¿cómo alguien de ustedes iniciaría su proceso de solución? Ahora sí, enfrascándonos más en la parte del exponente, aplicando la... Bueno, antes del principio de homogeneidad, ¿no? Pero después enfrascándonos en lo que es el exponente. Correcto. Entonces, es enfocarnos en el exponente. Miren, voy a aplicar el principio de homogeneidad dimensional para mostrarles por qué no nos va a funcionar. Entonces, primero les voy a mostrar cómo no hacerlo y ya después vemos cómo sí hacerlo. Y justamente va a terminarse aplicando la regla del exponente. Entonces, ¿cómo no hacerlo? Déjenme aquí ponerlo en color rojo. Ok, entonces, voy a ponerlo así entre paréntesis. ¿Cómo no hacerlo? Entonces, ¿qué diríamos? Aplicando el principio de homogeneidad dimensional, ¿vale? ¿A qué llegaríamos? Bien, Ya dimensión de y dimensión de igual y, a dimensión de x dimensión de x, por dimensión de e elevado a x por t. por t. Eso es lo que obtenemos, ¿no? Directamente. Ajá. Ok. Y aquí mismo podríamos seguir argumentando, ¿no? Aplicando la regla del producto, utilizando la regla del producto y la propiedad. Y aquí la propiedad que nos habla de las funciones trigonométricas, exponenciales y logarítmicas. La propiedad 2, ¿verdad? ¿Es la que nos habla de eso? Sí. Ángulos, Sí. funciones trigonométricas, logarítmicas y exponenciales. Vale, entonces vean lo que va a suceder. Noten lo que estoy diciendo. Utilizando la regla del producto y la propiedad 2 en la función exponencial. A ver, vean. Voy a hacer varios pasos aquí para no perder mucho tiempo.
quedará la dimensión de y es igual a la dimensión de x, ¿están de acuerdo? Multiplicando a la dimensión de la función exponencial. Apliqué la regla del producto, ¿están de acuerdo? Separé. Y si aplicamos la propiedad 2, este término, ¿qué dimensión tiene? ¿O qué podemos decir al respecto? Es adimensional, correcto. Es decir, esta expresión completita se vuelve un 1, porque todas las funciones exponenciales son adimensionales. Entonces, ¿a qué se reduce esto? Y se elimina el número y queda 1. Exacto. Y entonces la expresión que está aquí, ¿qué nos queda? Que la dimensión de y es igual a la dimensión de x. Y ahí ya no quedó. Lo cual es cierto, pero no nos da información. Porque tampoco conocemos y. Por eso es que nos enfocamos en el exponente, ¿no? No, fue porque aplicamos el principio de homogeneidad a la expresión completa. Llegamos a esto por aplicar, aquí está el primer paso. Nuestro proceso inició aplicando el principio de homogeneidad a la expresión completa. Entonces, si se dan cuenta, no nos lleva a nada. ¿Se aplica solo al exponente? Correcto. Entonces, esto ya nos dice, vale, entonces no apliques tu análisis dimensional a la expresión completa. Como x aparece en dos lugares, entonces enfócate en analizar lo que pasa en el exponente, solo en el exponente. Entonces, como primer paso podemos poner que aplicamos el principio de homogeneidad al exponente. Como tal no es el principio de homogeneidad, Sería primero la propiedad, ¿no? sino podemos argumentar. Se aplica, es que si aplicamos el de homogeneidad, es lo que nos acaba de salir ahorita. Perdón, es que se perdió un poquito lo que dijiste. Que como tal sería primero aplicar la propiedad 3, ¿no? Ajá. O sea, más que el principio de sí. homogeneidad, sería directamente aplicar la propiedad 3. Ajá. El principio de homogeneidad dimensional funciona en toda la expresión física completa. Entonces, cuando ustedes la mencionan, tienen que analizar la expresión en su totalidad, no por partes, como acá también. Se atacó de manera completa. ¿Vale? Entonces aquí voy a cambiar, ahora sí, cómo sí hacerlo. ¿Vale? Déjenme entonces aquí ponerlo con otro color. Y entonces, ahora sí, cómo sí hacerlo. ¿Vale? Entonces, no podemos aplicar nuevamente el principio de homogeneidad porque vean lo que nos llevó. Entonces, ¿cómo vamos a iniciar aquí? Bueno, analizaremos, ¿okay?, el exponente que aparece en la fórmula física. Para ello, usaremos la 3, me parece, ¿cierto? Afirmativo. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces, de la expresión que nos están dando, y por x a la e a la x por t, aplicamos la propiedad 3 y lo que nos dice que es en este caso sería el exponente, que es x por t. O sea, que las dimensiones de x y t es igual a 1. Las dimensiones de x por t son iguales a 1. Es decir, x por t, el producto, es adimensional. Correcto. Entonces, ahí está. Ya como que eso es más simple. Vean, por aquí si lo trabajamos bien, ya nos va a permitir conocer las dimensiones de x, teniendo como solo información sobre las dimensiones de t. ¿Qué podremos argumentar a continuación? O sea, eso es aplicando la propiedad 3, pero todavía podemos seguir haciendo un poco más de álgebra.
separamos por Bueno, la la dimensión de X por la dimensión de P es igual con 1. Entonces, aplicando la regla de la multiplicación, tenemos ahora. Muy bien. Entonces, al aplicar la regla que acabamos de mencionar, vean lo que sucede. Tenemos la dimensión de X, que es el que nos interesa, por las dimensiones de la T minúscula, y eso tiene que ser igual a 1. Y a continuación, ¿cuál sería nuestro remate? Aplicando el P correspondiente, las dimensiones de X son igual a T a la menos 1. Correcto. Despejando las dimensiones de X, pues ahora sí. Un álgebra aquí bastante simple nos lleva a que las dimensiones de X son iguales a 1 entre las dimensiones de T. Pero como T, recordemos aquí arribita, es tiempo, pues sus dimensiones son tiempo. Y esto es igual entonces a 1 entre la T mayúscula, o bien T a la menos 1. Y así quedaría, muchachos. Esto último que escribimos en color azul, el texto en azul, ya es la forma correcta de analizar el problema. Vean que tuvimos que aplicar directamente el análisis dimensional en el exponente. Entonces, ¿qué diferencia? Bueno, ¿cómo saber cuándo se aplica la ley del exponente y cuándo no? Ok, va a depender de qué quieras analizar y dónde se encuentre. Por ejemplo, aquí este ejemplo. Aquí te están pidiendo las dimensiones de X, ¿de acuerdo? Entonces, Sí, en principio tienes dos opciones. Aquí X está afuera, está funcionando como un múltiplo, si lo quieres ver así, que multiplica la exponencial, o está fungiendo el papel de exponente cuando opera con el t. Entonces, vea cómo lo que hicimos aquí. Si tú analizas dimensionalmente toda la expresión, pues no te lleva a nada que te dé información. Entonces aquí tal vez lo adecuado fuese haber trabajado desde un inicio el exponente. Entonces aquí va a depender mucho de tu observación. Si tú identificas que tienes información en el exponente que te es útil, entonces ataca el exponente, analiza el exponente. sí, gracias. ¿Vale? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, muchachos, con relación a esto, a este Profe, segundo ejercicio? Sí. no me quedó claro qué pasó con la E, ¿En dónde? ya en la que sí se puede hacer. En la que sí se puede hacer. Ok. Lo que sucede es que estamos aplicando la propiedad 3. Y la propiedad 3, si la tienen en la mano, lo único de lo que nos habla es sobre el exponente. No le interesa la expresión completa. Solamente se centra en ver qué es lo que sucede con el exponente. Y ya por eso es que nos olvidamos de todo lo demás. Nos enfocamos en ese término. Ok, profe, gracias. Porque la propiedad 3 así lo dice. O sea, enfócate solo en el exponente. Olvídate de toda la expresión o todos los otros términos. Ok. Bien. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Sí, profe, disculpe si, por ejemplo, si ya lo vamos a poner en una magnitud S t a la menos 1, tenemos que podemos encontrar lo que es frecuencia o velocidad angular. ¿Qué es lo que tendríamos que poner? Ok, si quieres rematar con alguna identificación, pues lo que puedes hacer es escribir lo siguiente. Por ejemplo, vamos a escribirlo así. De acuerdo al resultado anterior. ¿Okay? Entonces aquí, ya depende del estilo de ustedes, ¿no? ¿Qué palabras utilicen o cómo creen
se dan a entender mejor. Bueno, yo puedo poner, de acuerdo al resultado anterior, podemos concluir que X, ¿ok? No las dimensiones de X, sino ya X como magnitud física, denota frecuencia o velocidad angular. En este caso, como las dos en su tablita coinciden y no tenemos más información aquí en el contexto de nuestro enunciado, pues lo mejor es dar las dos posibilidades. Denota frecuencia angular, perdón, velocidad angular o frecuencia. Era frecuencia, ¿verdad? Aquí. Sí, profe. Claro, frecuencia, sí, frecuencia. Denota frecuencia angular, bueno. Vale. Entonces, lo más adecuado para no descartar ni una u otra, pues es mencionarlas. Entonces, X, o dependiendo del contexto ya en concreto del cual se trata esta fórmula física, va a denotar una frecuencia o una frecuencia angular. Y listo. Profe, sí es velocidad, ¿verdad? ¿O no? En vez de frecuencia angular. Yo recordaba, bueno, es que no, a ver, déjenme ver la tablita. Déjenme ver la Sí, tablita. es la 13, dice velocidad angular, profe. A ver, déjenme ver la tabla. Sí, velocidad angular. Velocidad. Aquí nos corregimos. Velocidad. Y así quedará. Profe, Sí. tengo una pregunta. Con respecto a este tipo de ejercicios, o sea, como tal, solo tenemos que hacer lo que nos pide el enunciado, ¿no? En este caso, encontrar las dimensiones de X, o sea, ya para sustituirla en la fórmula física original, eso como tal ya no es necesario, ¿sí? No. Bueno, en concreto por estos ejercicios. O sea, esos ejercicios que estamos viendo Sí, son los claro. más simples, pero como les digo, vamos a ver otros ejercicios en los cuales se tiene que hacer un poquito más. Entendido. ¿Vale? Esos dos para que se vayan familiarizando en cómo se haría un ejercicio así de manera directa. Me sirve para mostrarles cómo no y cómo sí. Y el siguiente, pues podríamos analizar de manera distinta, ¿no? Seguir aplicando análisis dimensional, pero para resolver otro tipo de ejercicios. Vale. Bueno, ¿alguna otra pregunta antes de pasar al siguiente, muchachos? No, yo solamente quiero corroborar todo esto de lo de las propiedades, aplicando ay, ¿dónde está? Bueno, eso es lo de la 3, algo así. Ajá. Está todo eso en Classroom, ¿verdad, profe? Bueno, todo ese material está en Classroom. O... Bueno, la discusión donde les hice donde vimos las propiedades, pues el video o está aquí en esta plataforma o está en el canal de YouTube. Pero en el material que tienen en Classroom viene también una serie de videos en las cuales también aplican esto. Sí, gracias, profe. Vale. Ok. ¿Alguien más con alguna pregunta antes de pasar al siguiente caso? No, profe. ¿Sí? ¿No? Bueno. Entonces, a ver. Permítanme aquí hacer otra división. Y si quieren vamos a trabajar uno de una complejidad distinta. Digamos, nivel intermedio. Entonces, déjenme ir por el enunciado. A ver, déjenme ver cuál vale la pena. Este. Ok. Déjenme aquí
colocarlo e irme hacia acá. Bien, este es el siguiente ejercicio. Vean lo que nos está pidiendo. Dice, la siguiente ecuación es dimensionalmente correcta. ¿Okay? Ya nos está diciendo que las dimensiones de las cantidades que están aquí son tales que son todas, la expresión física es dimensionalmente correcta. Nos pide determinar la suma de x más y más z. Vean que el ejercicio ya no nos pide determinar las dimensiones de una cantidad en concreto, sino nos pide otra cosa. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿cómo poder utilizar las reglas que conocemos para poder darle respuesta a esta suma? ¿Vale? Sí queda claro entonces que este problema en concreto es diferente a los otros dos que resolvimos. Sí. Sí. Ok, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué podríamos hacer para, pues, comenzar a buscar información, a recabar información? ¿Podemos empezar a sustituir por magnitudes físicas? Ajá, pues de hecho tenemos, ajá, sí, porque tenemos todas, ¿no? O sea, tenemos la potencia, la D de densidad, la V de velocidad y T de tiempo. Pero si queremos sustituir las dimensiones que tenemos que aplicar entonces, ¿cómo las traemos a juego? Poniendo que las dimensiones de P es igual a, aplicando el PhD. Exacto. ¿Sí? Exactamente. O sea, ese sería el primer paso. ¿Cómo traemos a juego las dimensiones de las cantidades? Pues aplicando el principio de homogeneidad dimensional. Entonces, ¿qué nos va a decir? Ahora sí vean, las dimensiones de P son iguales a las dimensiones de la cantidad de densidad a la potencia X por V a la potencia Y por T minúscula a la potencia Z. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que obtenemos al aplicar el principio de homogeneidad dimensional. ¿Sí estamos de acuerdo que eso es lo que obtenemos? Sí. Sí. Ok, entonces, siguiente paso. Aplicamos la regla de multiplicación para separar. Exacto, la regla de la multiplicación. Estamos ahora. Utilizando ahora la regla de la multiplicación, obtenemos, como gusten ustedes poner ahí. Tenemos, ahora sí, pues vamos a aplicar nuestra reglita e incluso, es decir, vamos a ver, por el comentario que hice en el primer problema, vean lo que podemos escribir aquí directamente. Podemos separar en tres dimensiones, es decir, la D, la B y la T, pero además sacando los exponentes, ¿están de acuerdo? Sí. Es decir, ya podemos escribir esto. La dimensión de D a la potencia X, multiplicando a las dimensiones de B, y estas van a estar elevadas a la potencia Y, y las dimensiones de T elevadas a la potencia Z. ¿Ok? Entonces, ese ejercicio, un ejercicio similar, repito, les voy a dejar para este día. Y ya una vez que lo demuestren, pues ya, esto que hicimos aquí ya va a tener sentido, totalmente sentido. Pero por ahora lo vamos a utilizar como herramienta. ¿Preguntas hasta aquí? Con estas dos líneas que llevamos. No, profe. Ok. Y a continuación, ¿qué podremos utilizar? O realizar. Podríamos ya sustituir los valores, las dimensiones, no. Sí, sí, es así como, así está bien, está bien dicho. Podemos aquí sustituir las dimensiones
de cada uno de los términos, de los 4 que aquí aparecen. Porque ya tenemos la información de todos ellos. No hay ninguna, en dimensiones no hay ninguna incógnita. Todos los conocemos. Entonces, siguiendo acá, sustituimos ahora las dimensiones de las 4 cantidades involucradas. Muy bien. Y entonces pasemos a hacer eso. Listo. Entonces, ¿qué vamos a sustituir aquí en la parte izquierda de nuestra igualdad? Primero la potencia, ¿no? Exacto, las dimensiones de la potencia, que vienen a ser ml al cuadrado por tiempo a la menos 3. ml cuadrada, muy bien, por tiempo a la menos 3. Perfecto. Entonces, igual. Aquí el signo de igualdad. Seguimos con las otras. Para la D minúscula, ¿qué es densidad? ml a la menos 3. M por L a la menos 3, muy bien. Pero noten que está elevado a una potencia X. Entonces aquí lo voy a Hay que denotar. ponerlo entre paréntesis, ¿no? Y luego Correcto. ponemos X. Exactamente. Listo. A la potencia X. Seguimos con la V, que representa LT a la menos 1. L, correcto, por T a la menos 1. Y esto está elevado a la potencia Y. Y el último, que es T. Entonces el tiempo. Ese como Tiempo. tal es una fundamental. O sea, no tiene... Correcto. Entonces, simplemente la T mayúscula, pero elevada a la potencia Z. Listo. Entonces, bueno, vean que ya ocupamos la información que tenemos aquí arribita a nivel de dimensiones. ¿Qué podremos realizar a continuación? ¿Qué podemos ¿Una reducción de términos? La suma que nos pide. reducir los términos? O sea, antes de intentar hacer la suma, primero vamos a ver, o sea, tratemos de reducir esto, lo que tenemos aquí a la derecha de la igualdad, lo más que se pueda. ¿Va? Entonces, ahora, déjenme poner aquí una igualdad y seguimos. A ver, el primer término, el que esté en azul, ¿cómo va a quedar? ¿Cómo se La masa expresa? como tal no hay otra masa, entonces... Ok, vamos a desarrollar término a término. Entonces sería masa a la potencia X. Muy bien. Después, L a la menos 3X. Correcto. Listo. Ya está desarrollado el primer término. Vámonos con el segundo, con el color verde. L a la Y. L a la potencia Y. Muy bien. T a la menos Y. Y T a la menos 1Y. T a la menos 1Y, que eso es, que podemos escribir simplemente como menos Y. Y el del término en amarillo, pues no se le hace nada. Pasa igual. ¿Qué decía, no? Sí, pasa igual. Notamos exactamente igual. Siguiente paso, en nuestro proceso de reducción, podemos ir fijándonos ahora sí en las bases, ¿no? Y en los exponentes. Por ejemplo, el primero, como no hay otra m con la cual esté operando como multiplicación, entonces la m a la x la podemos anotar igual, ¿no? M a la potencia x. ¿Qué pasa con el término, con la L? Sería L elevada a la menos 3 más Y. Sí. Se están multiplicando y es la misma base y entonces aplicamos regla de exponentes. Y así queda. ¿Y la T? Lo mismo, T a la menos Y más Z. No. A la menos Y más Z. Correcto. Sí.
De aquí podemos inferir los valores de los exponentes, ¿verdad? Eso es lo que vamos a poder realizar. Vean, a ver, voy a escribir aquí en la parte izquierda este término, porque como no cambió, pues lo puedo volver a poner aquí sin ningún inconveniente. Entonces, quiero que observen lo siguiente. El problema en sí ya nos está diciendo, la siguiente ecuación es dimensionalmente correcta, es decir, que las dimensiones coinciden, lo que está a la izquierda con lo que está a la derecha, necesariamente. Entonces, ¿qué debería ocurrir con lo que está aquí en amarillo, con lo que está aquí escrito en 3 colores? Que los exponentes tienen que ser iguales. Exactamente. Para que la dimensión sea dimensionalmente correcta, como el problema nos lo está dando en el enunciado, los exponentes tienen que ser exactamente iguales. Entonces podemos decir lo siguiente. Dado que la expresión inicial es dimensionalmente correcta, en la igualdad anterior, necesariamente, los exponentes de cada término tienen que ser iguales. ¿Sí estamos todos de acuerdo, muchachos? ¿O hay alguien que por ahí no le quede claro mucho este comentario que estoy haciendo aquí? Yo, profe. Ok. Está diciendo que la expresión inicial es dimensionalmente correcta. ¿Cómo podemos saber cuando no es dimensionalmente correcta? O sea, que tiene, no sé, otro tipo de dimensiones. Sí, o sea, por ejemplo, que aquí en nuestro análisis tú hubieses obtenido algo como teta. ¿Recuerdas qué representa esta cantidad? Sí, un ángulo. No, en las dimensiones. Zeta es temperatura. Temperatura. ¿Cómo? Ok. Ajá, ok. Entonces, como magnitud física fundamental, esta representa temperatura. Entonces, imagínate que hubiera resultado esto. Entonces, aquí como si notas, está descompensado esto. O sea, tienes una magnitud física extra que no la tienes acá. Entonces, Okay, ya tendrías o sea, ya no puedes decir que son iguales. Tendría que haber igual temperatura del otro lado de la igualdad, ¿no? Exactamente. Ok. Y en este caso, ¿sí? Y en este caso, pues noten que tenemos los tres términos, bueno, las tres magnitudes involucradas, ¿no? Masa en ambos casos, longitud y tiempo. Ok, entonces, continuamos aquí. ¿Alguien más con alguna duda o comentario con relación a esto que está aquí ahora en pantalla? Ok, si no, bueno, continuamos. Vean, entonces, los exponentes tienen que ser iguales término a término. La M con la M, la L con la L y la T con la T. Entonces, ¿qué podemos concluir? A ver, vamos a hacer un listado. Primera, igualdad. X, ajá. X igual a 1, Y igual a con 1. X igual. Y es igual a 1. Z 2. X es 1, Y es 5 y Z es 2. Ok, bueno. Qué bien, pero vamos a... Bueno, la siguiente igualdad que podemos obtener es esta, ¿no? Es menos 3X más Y igual a 2, ¿no? Exacto. Una ecuación de segundo grado, facilísima. Ajá, es lineal con dos incógnitas. Ajá. Y la última que podemos escribir, ok, será, déjenme ver, aquí se me olvidó. Aquí está, menos Y más Z, y eso tiene que ser igual a menos 3. Ok. Vale. Entonces, algunos de ustedes ya me dijeron los valores, ya realizaron
el proceso aquí de conocer el valor de las cantidades. Pero bueno, en principio uno tendría que escribir esto, si no le ha quedado muy claro. Es un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, x, y y, z. Entonces, pues lo único que hay que hacer es resolverlo adecuadamente, poco a poco. ¿Okay? No sé si valdría la pena que ahondáramos en esta parte. O para todos les queda claro qué es lo que habría que hacer. Digo, yo lo tengo claro, pero nada más como para confirmarlo. Sí. Aquí pues ya tenemos el valor de la x, ¿no? Que es 1 Perfecto, por sí. deducción, porque pues, la m no está elevada a nada y pues la x es igual a 1, ¿no? Exacto. En dado caso de que esto no fuera así, tendríamos que resolver un sistema de ecuaciones completo, ¿no? Para poder determinar primero un resultado y luego de ahí irte a los demás. Sí. Entonces aquí, bueno, primero el comentario, correcto. Aquí, o sea, si a alguien le queda duda de por qué x igual a 1, bueno. Aquí en la expresión de arriba, la m se sobreentiende, cuando tiene un exponente, explícitamente se sobreentiende que su exponente es un 1. Entonces podemos comparar la x es igual a 1. Aquí está. El siguiente término, menos 3x más y de la L, tiene que ser igual a un 2. Está aquí en amarillo. Y el último, el de las t, menos y más z, del lado derecho, tiene que ser igual a menos 3 en el lado izquierdo. Y llegamos a esto que está acá. Lo siguiente, pues es, como x ya es igual a 1, se sustituye en la ecuación 2, y ya tienen el valor de y, ¿no? Y ya conocido el valor de y, lo sustituyen en la ecuación 3, y ya tienen el valor de z. Sí, profe, el valor de y es 5 y el valor de z es 2. Perfecto. Entonces, si aquí ya no queda mucha duda qué es lo que hay que hacer, ya podemos dar la solución, la que ustedes me están aquí dando. Entonces, me hacen llorar de alegría, sí. Ya con la parte de las ecuaciones ya no nos espanta. Entonces, solución. X es igual a 1. Yo sin saber dividir. Y igual a 5. 5, ok, 5. Y z. Z es 2. Y z igual a 2. Listo. Esa es la solución a este sistema de ecuaciones que, pues, se ve monstruoso, pero pues ya, haciéndolo no es tanto. Entonces, listo. Ahora sí, ¿qué es lo que nos pedía el problema? Encontrar la suma x más y más z. Sería 8. Exacto. Finalmente, podemos decir x más y más z es igual a, evidentemente, sustituir 1 más 5 más 2, y esto es igual. Y listo, terminamos. Ya quedó el problema resuelto. Vean, entonces el problema parecía ligeramente distinto a lo que hemos realizado en los otros dos, pero utilizando la herramienta de análisis dimensional, fuimos capaces de darle respuesta a esta suma. Ok, entonces bueno, más ejercicios de este estilo, pues de repente nos van a aparecer, donde como tal no tengamos, o sea, que calcular una dimensión, sino algo algebraico, pero que como herramienta tendremos que utilizar el análisis dimensional. ¿Alguna pregunta, comentario, muchachos, con relación a esto? No, profe, no. Okay. Escuché que alguien comentaba algo, pero... A que si puedo subir al problema original, nada más para acordar. Ok, así es. Entonces, ¿Vale? Ok. Bueno, pues el día de como les comento, les voy a dejar un ejercicio que tienen que subir poco antes de las 8 de la noche. ¿Sí? No, y ahora abajo, vale, ajá. Ok. Y el día de... ¿Cuándo tenemos clase? El miércoles, ¿verdad? El miércoles continuaremos con otros ejercicios. De hecho, van a ser
digamos, similares a eso que estamos realizando, y ya para así tener el material para que tengan su primera tarea, el miércoles. Sí, gracias, profe. ¿Ya está el link para lo de la asistencia o algo así? Sí, ya está en el chat. Debería aparecerles. Va, gracias, yo te reviso. Ok. O checa WhatsApp, también lo mandé por ahí. Vale, entonces ahí, por el chat de aquí o por WhatsApp. Es que no me quiero salir porque luego se traba. Ok. Bueno. Profes, ya lo escuché, es que se escuchaba como cortado. Digo que iba a dejar un ejercicio para el día de hoy. El día de hoy, va a aparecer en la plataforma el enunciado. Es un solo ejercicio que tienen que resolver, que tiene que ver, me voy a mover hacia acá, que tiene que ver con lo que se discutió en el primer ejercicio. Ok. Entonces, bueno, ya que lo lean, entiéndanlo correctamente, y traten de ligarlo a esto que realizamos aquí, en el primer ejercicio. Y ya. Muchas gracias. Lo resuelven, lo redactan bien y lo suben escrito con bolígrafo en un PDF en la plataforma de Classroom. No sé si todos ya estuvieron realizando en alguna otra materia, subiendo ejercicios o archivos a Classroom. Como tal, nada más una línea del tiempo. Sí, en humanidades. Ok, vale, porque, bueno, como les digo, déjenme, a ver. Bueno, voy a salir de esa pantalla. Voy a pasarme a Classroom simplemente para indicarles algo. Entonces, déjenme cambiar de pantalla y me voy a Ok, déjenme, aquí está. Entonces, por ejemplo, déjenme ir a este curso. ¿Vale? Entonces, bueno, a mí me parece de manera distinta, pero en el caso de ustedes, cuando se metan a la tarea, ¿ok? Entonces les va a aparecer el enunciado, ¿ok? Y en la parte de aquí derecha va a aparecer la opción de ¿cómo se llama? De subir su documento, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado en que el sistema lo cargue, que la plataforma lo cargue y que además lo envíe. Entonces, digamos que son dos pasos. Primero subirlo y después enviarlo. Porque de otra manera, pues va a aparecer simplemente que subieron, bueno, a mí no me va a aparecer que lo entregaron, aun y cuando lo hayan subido su archivo. ¿De acuerdo? Entonces tengan ahí mucho cuidado en completar esos dos pasos, cerciorarse de que sí se hizo el envío, para que no haya problema. ¿De acuerdo? Y entonces ustedes se meten al ejercicio, como está aquí, les va a aparecer el listado. Por ejemplo, aquí tarea 1 o ejercicio 2 en todo caso. Se meten a ver la tarea y ya suben lo que tengan que entregar. Y todo se hace en la sección del problema en cuestión. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿algún comentario adicional que quisieran realizar, muchachos, antes de profe, Sí. yo un poco algo fuera de la clase. Usted es nuestro jefe de grupo, ¿no? Por así decirlo, bueno, nuestro tutor. Sí, a ver, permítame, bueno, termino aquí la sesión del video, por hasta aquí termina.